tal, mis amados hermanos? Dios me les bendiga este bonito martes 30 de noviembre, martes de estudio bíblico, mis amados hermanos. Y bueno, para mí es una bendición que podamos nuevamente conectarnos para estudiar esta bonita carta a los hebreos, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente las bendiciones recibidas a lo largo de todo este día. Bendice a mis hermanos que están conectados, Padre bendito, para estudiar tu palabra, y pues gracias por darme el privilegio de compartirla, Padre, y poder enseñar a mis amados hermanos. Queremos ser edificados, Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. Seguramente por ahí usted tiene su bosquejo, ¿verdad? Como le comento, está en la caja de comentarios, si usted está en Facebook, o en la descripción del video en YouTube. Es libre, hermano. Usted puede escucharme y estar con su Biblia, o usted puede bajar el material y irme siguiendo en este estudio, hermanos. Acuérdense que estamos el día de hoy terminando, hermanos, versículos 12 y 13. Estamos terminando esta sección de la segunda parte de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y solamente vamos a abarcar los versículos del 12 al 13. Acuérdense que llegábamos hasta el 13 con este tema, ¿verdad? Muy bien. Punto número 3, la palabra de Dios. Este es un pasaje maravilloso, hermanos. Pongamos atención. En esta última sección, hermanos, de la exposición que el escritor hace del reposo que Dios tiene reservado para los creyentes, el enfoque se centra en la palabra de Dios y en la imposibilidad de que el hombre se oculte de dicha palabra. Este es un tema interesante, hermanos. Debido al ordenamiento y elección de las palabras en este versículo, que es muy sorprendente, se supone que el escritor pudo haber tomado uno o dos renglones de algún poema que circulaba en la iglesia primitiva y que hablaba de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto que vamos a leer seguramente ya circulaba por ahí en las iglesias del primer siglo. Y bueno, esta no deja de ser una posibilidad. El efecto que logran estos dos versículos es, no obstante, el de dar a la consideración acerca del reposo sabático, ¿verdad? Haciendo la referencia del día 7 en el que el Señor descansó de su obra, y bueno, una adecuada conclusión apelando a la naturaleza y autoridad de la palabra. Muy bien, vamos a ir desglosando el versículo 12, hermanos. Versículo 12, parte A, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a descubrir qué nos trataba de decir aquí el autor. Bueno, Dios a través del autor a nosotros, ¿verdad? A los lectores originales y a nosotros en la actualidad. Bueno, el escritor le recuerda al lector que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Querido hermano, no puede ser tomada a la ligera. Pareciera cualquier cosa esto, hermanos, la Biblia, pero es la palabra de Dios, hermanos. Mediten esto que le estoy diciendo, porque no puede ser tomada a la ligera. Lo cierto es que si el lector no desea, fíjese bien, escuchar, se enfrenta nada menos que con Dios mismo. Es como cuando de repente ignorábamos a nuestros padres, ¿verdad? Olvídese, en mi caso al menos, digo, dejar hablando a mi mamá era el peor error que podríamos cometer en la vida, y creo que hasta lo aplicamos con los hijos, ¿verdad? A ver, hijo, te estoy hablando, a mí no me ignores, ¿verdad? Ay, Dios santo. Ahora imagínense con Dios mismo, hermanos, Dios mismo hablándonos con amor, con gracia, con misericordia, y nosotros, ¿verdad? Pues no deseando escuchar sus palabras. La Biblia no es una colección de escritos religiosos de la antigüedad, sino un libro que habla a toda la gente en todas partes, en casi todos los idiomas del mundo. Sí, es un libro, es una biblioteca de 66 tomos en donde están las palabras de Dios, y le habla a todo el mundo en cualquier idioma y en cualquier cultura que usted me diga. La Biblia demanda una respuesta que Dios no tolera, ni la indiferencia ni la desobediencia. En su interpretación del versículo 12, en esta primera parte, 12a,
Algunos eruditos observarán que la frase palabra de Dios se refiere a Jesús. Hay quienes piensan que se refiere a Jesús mismo. Esta opinión es difícil de sostener, aunque exista una referencia tal en Apocalipsis 19:13, en donde se llama palabra de Dios al jinete del caballo blanco, ¿verdad? Entonces usted lo puede buscar ahí en casita, pero se hace esa referencia. La frase palabra de Dios aparece al menos 39 veces en el Nuevo Testamento y es usada casi exclusivamente para designar a la palabra de Dios escrita o hablada antes que al Hijo de Dios. En los versículos de introducción, hermanos, de la epístola a los Hebreos, el escritor expresa claramente que Dios habló a los antepasados en la antigüedad y que en el presente nos habló por medio de su Hijo, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En Hebreos, Jesús es llamado Hijo de Dios, pero nunca palabra de Dios. En el original, bueno, tampoco estamos diciendo que eso no significa, o sea, simplemente estamos diciendo que no es mencionado Jesús de esa manera, aunque sí lo es la palabra de Dios, Jesús mismo, es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y bueno, en el original griego, el participio viva, acuérdense que los participios de alguna forma son como una especie de calificativo, un adjetivo, ¿verdad? Pero estos no se conjugan, hermanos, mire, el participio viva, o en su caso viviente, ya conjugado, ¿verdad? Para que lo entendamos, ocupa el primer lugar en la oración, por lo que recibe todo el énfasis. Este participio describe la primera característica de la palabra hablada y escrita de Dios. Por ejemplo, hermanos, mire, Esteban, al recitar la historia de Israel en el desierto, dice que Moisés recibió en el monte Sinaí palabras de vida. Fíjese bien, palabras de vida, ahí en Hechos 7:38. Y Pedro dice a los destinatarios de su primera epístola que ellos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, en la primera carta de Pedro 1:23. Entonces, la segunda característica, hermanos, la segunda característica es que la palabra de Dios es eficaz. Es decir, es efectiva y poderosa, ¿sí? El original griego, hermanos, utiliza una palabra de la cual nosotros hemos derivado la palabra energía. Fíjese bien, ¿eh? La palabra de Dios es entonces energizante en su efecto. Nadie puede escaparse de esa palabra viva y eficaz. Así como la palabra hablada de Dios originó su hermosa creación, ¿verdad? Él hablaba y todo era creado. Del mismo modo, su palabra recrea al hombre muerto en transgresiones y pecados, como Pablo escribe ahí en Efesios 2, del 1 al 5. Usted lo puede leer ahí en casita con toda calma. Y bueno, y así como en el desierto algunos israelitas rehusaron escuchar la palabra de Dios, mientras que otros demostraron obediencia, del mismo modo vemos hoy que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Qué hermoso, ¿no, hermanos? 1 Corintios 1:18 escribe Pablo ahí. Y bueno, la Biblia, hermanos, no es letra muerta, como si fuese alguna ley que ya no se pone en vigor, ¿verdad? ¿Cuántos libros no existen que ya no sirven? Sobre todo cuando se trata de leyes, ¿verdad? Ya no sirven, esas leyes ya están obsoletas y están tirados a la basura. Aquellas personas que escogen pasar por alto el mensaje de la Escritura experimentarán no solamente el poder de la palabra de Dios, sino también su agudo filo. Y es de lo que vamos a hablar a continuación. Versículo 12, parte B. Luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense, hermanos, que en el mundo antiguo la espada de dos filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal. En el versículo 12b que acabamos de leer, el escritor de Hebreos compara la palabra de Dios con dicha arma. Como en Apocalipsis 1:16, hermanos, que leemos acerca de una espada aguda de dos filos que salía de la boca de Jesús, tal como lo vieron Juan en la isla, como lo vio Juan o como lo viera Juan en la isla de Patmos. El simbolismo, hermanos, transmite el mensaje de que el juicio de Dios es severo, justo y tremendo. Dios tiene el poder final e inapelable sobre sus criaturas. Aquellos que rehúsan escuchar su palabra enfrentarán juicio y muerte, en tanto que aquellos que obedecen entrarán en el reposo de Dios y entrarán
y tendrán vida eterna. Nadie debería tomar la palabra de Dios hablada o escrita como cosa común. Yo le voy a decir algo que es verdad, hermanos. De repente nuestro espíritu no quiere. Perdón, nuestra carne no quiere y nuestro espíritu sí. O sea, nuestro espíritu dice, vamos a orar. Necesito estar con Dios. Vamos a leer la palabra. Uy, pero la carne empieza, no, mejor más al rato. Vamos a descansar, vamos a ver una serie. Mejor vamos a comer. Mejor vamos a platicar de otra cosa, la carne, ¿no? Pero el espíritu, ¿se acuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos en Getsemaní? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso él decía, velad, llorad, para que no entréis en tentación. Y una manera, hermanos, de romper esas emociones que no nos permiten avanzar es, aunque usted, su carne no quiera, ore. Ore, humíllese ante Dios, póngase de rodillas, hable con el Señor. Señor, lléname de tu palabra, lléname de ti. Y deja que el Señor empiece a obrar en tus pensamientos, en tus emociones. Deja que el Espíritu Santo haga su obra maravillosa. Porque pues no podemos tomarla como cosa común. Mire, nadie la debería pasar por alto, hermanos. Nadie la debería de pasar por alto. Nadie debería oponerse a ella absurdamente. ¿Sí? Esa palabra corta y divide, así como el bisturí del cirujano descubre los nervios más delicados del cuerpo humano. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios también da protección. Pablo en su epístola a los Efesios, identifica la palabra con la espada del Espíritu, ¿se acuerdan, hermanos? Es decir, como parte de la armadura espiritual del cristiano, allá en Efesios 6:17. Y bueno, la palabra también brinda protección. Yo siempre he dicho que cuando leemos la Biblia, nos brinda protección, pero de nosotros mismos, hermanos. Muchas veces somos, no sé cómo de repente somos que yo hace muchos años, cuando estaba ahí en Torreón, Coahuila, llegaba a algunos hogares, pues a visitar al hermano, ¿verdad? Que faltaba la misión o qué sé yo, o incluso en cualquier casa, ni siquiera que fueran cristianos. Y llegabas y había una Biblia abierta, ¿no? Y yo una vez pregunté, ¿por qué deja la Biblia abierta? Dice, porque la palabra de Dios nos brinda protección. Ah, caray, dije, wow. Pero ya, no sé si usted me está captando la idea, ¿no? O sea, creían que por el simple hecho de tenerla abierta, pues las malas vibras, como ellos dicen, ¿verdad? No llegaban, ¿verdad? Como un fetiche, como algo, ahora sí que como los ajos que la gente dejaba en la puerta, ¿verdad? Para que Drácula no entrara, algo así, yo no sé, qué sé yo. El punto es que la palabra de Dios, hermanos, hay que leerla. Y si de algo nos protege es de nosotros mismos, que nosotros mismos le abrimos las puertas al demonio. Porque a veces decimos, no, es que me protege de Satanás. Sí, querido hermano, pero te protege primero a ti, para que no le abras las puertas al enemigo. Porque muchas veces decimos, es que es el enemigo. No, eres tú, querido hermano, que le abriste las puertas. ¿En dónde andas? ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas oyendo? ¿Qué cosas andas frecuentando? O sea, la palabra de Dios nos habla de la santidad de Dios, de la maldad del hombre, de las cosas que el hombre hace, porque la Biblia habla de muchas cosas que el ser humano hace, que es capaz de hacer. Hay cosas muy grotescas, pero no es otra cosa más que vernos a nosotros mismos, que el pecado nos puede llevar a esa maldad. Entonces, obviamente, hay consecuencias sobre esos pecados, según la Biblia. Por otro lado, vemos la santidad de Dios. Entonces, cuando no tenemos ese acercamiento a esa palabra poderosa, ¿verdad? No estamos sensibles, conscientes, no redarguimos entre una cosa y otra y podemos abrirle puertas a Satanás. Por eso hay que conocer la palabra, porque sí nos brinda protección, hermanos, pero de nosotros mismos, de andar haciendo cosas equivocadas, ¿no? Muy bien. Versículo 12, parte C. Vamos a la última partecita de este versículo 12. Se fijó cómo lo fuimos desglosando, ¿verdad? Muy bien. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor, hermanos de Hebreos, no está enseñando aquí alguna doctrina sobre que el hombre
bueno, consiste de cuerpo, alma y espíritu, como a lo mejor Pablo escribe allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿verdad? Ahí lo puede leer en casita. Y bueno, podemos establecer una distinción entre alma y espíritu si decimos que el alma tiene que ver con la existencia física del hombre y el espíritu con Dios. Pero el escritor, hermanos, no establece distinción en este versículo. Él habla en términos de lo que no se hace. Ojo, de lo que no se hace y en cierto sentido no puede hacerse. Una pregunta para entender esto que estoy diciendo, hermanos. ¿Quién es capaz de dividir el alma y el espíritu o coyunturas y médula? ¿Y qué juez, hermanos, puede conocer los pensamientos y actitudes del corazón? Ojo, el escritor recurre al simbolismo, hermanos, para decir que lo que el hombre habitualmente no puede dividir, la palabra de Dios lo separa completamente. Entonces, es ese bisturí que sí puede hacer la palabra de Dios en las fibras más delicadas y más finas de nuestro ser. Eso hace la palabra de Dios. Por eso hay que leer la Biblia, porque de repente nos empezamos a identificar con cosas que la Biblia nos está diciendo. No le encontramos sentido porque muchas veces nos acercamos a ella como si fuera la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que usted puede frotar, sale un genio y le cumple sus deseos. No, la Biblia no es eso. La Biblia es la palabra de Dios, es la santidad de Dios. Es el Espíritu mismo que nos está diciendo tu condición, mi condición y lo que es Dios. Entonces, usted lee y de repente comienza la palabra a meterse a la conciencia, cosa que nadie puede hacer, ni el mejor psicólogo, y vaya que yo los respeto mucho, ¿verdad? La gente que se dedica al comportamiento humano y a todas estas terapias que digo, tienen su papel en la tierra, pero la palabra de Dios va más allá, hermanos. No, olvídese, de repente a mí me llegan personas con unos problemas, hermanos, y antes de decírmelo, casi siempre me dicen: es que ya fui con fulanito, y usted conoce a fulanito, ha escrito libros, de hecho sale en la tele, y esto y lo otro. Bueno, van con unas celebridades impresionantes. Yo le digo: no, pues mira, yo no soy ni una celebridad, lo único que tengo aquí es la palabra de Dios, te la voy a leer, y si tú me preguntas algo, yo voy a acudir a la palabra, porque obviamente yo no te voy a dar consejos con base a mi experiencia, a mi vida, a mi matrimonio, porque pues eso es muy aparte. Cada quien tiene sus cosas, ¿verdad? Por ahí, y las trata uno con el Señor. Yo lo que te voy a dar es la palabra, porque tan fácil, hermanos, es que la gente llegue y que uno les diga lo que tienen que hacer, y si les funciona bien, te tienen aquí, y cuando no les funciona, la culpa la tiene el pastor, ¿verdad? Y se alejan y van a otro lado. No, mira, hay cosas bien prácticas. Segunda de Crónicas 7:14, lo voy a leer, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14 es un pasaje extremadamente poderoso. Dice el pasaje: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y luego dice al final: y sanaré su tierra. Y es que pareciera que en los problemas matrimoniales, ¿verdad?, quisieran una palabra mágica, o no sé, un fetiche por ahí para que se arregle todo de manera automática, pero no. A veces hay que humillarnos. Mire, dice aquí: si se humillara mi pueblo, hay que humillarse. Esas cosas se arreglan con rodilla. Y es una opción tan simple como decirme: o me humillo, o sigo buscando a ver quién me arregla el problema, ¿verdad? No, mira, el pasaje dice claramente: si se humillare mi pueblo. Y luego dice: y oraren, porque luego ya ni oran, los matrimonios ya no oran. Ya no tienen un tiempo de oración, ya no interceden por nadie. Piensan más en sus problemas financieros, de un desastre, ¿verdad? Y hablan más de eso que sentarse, leer la palabra y orar, y poner esas preocupaciones en las manos del Señor. ¿Estás enfermo? Oren. Que el hijo se enfermó, pues vamos a orar por el hijo, y agarras a tu mujer y se ponen a orar. Eso es lo que han dejado de hacer los matrimonios de hoy en día. Por eso están en peligro de extinción los matrimonios. Por eso ya la gente dice: es que ya no creo en el matrimonio. No, lo que pasa es que nos hemos alejado. Nos hemos alejado de Dios, del creador de la primera institución humana en la tierra, que es el matrimonio. Oraren y buscaren mi rostro. Búscalo, busca su rostro en oración, en la palabra, en la iglesia. Y luego dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Arrepiéntanse. Que si le dijiste groserías a tu mujer, a tu esposo, que si se ofendieron, que si se fueron infieles, perdónense.
regresen de sus malos caminos, dice el pasaje, ¿verdad? Entonces yo iré desde los cielos. Ay, eso me encanta. O sea que si yo hago esto, Dios me escucha, claro. Y si no lo hago, no me escucha. Es que no estás siguiendo la ruta que Dios te dejó. Claro que te escucha, pero estás en el camino equivocado. Y esto se trata de obediencia, de tomar en serio estas palabras y tomar ese camino que Dios te está dejando. Ah, no, pero tú quieres hacer tu santa voluntad y aparte quieres que Dios te escuche. Pues no es así, querido hermano. Dios te está dejando un camino que implica humildad, que implica oración, de buscar su rostro, la palabra, la iglesia, la oración. ¿Y qué crees? Como esa es la ruta, como ese es el camino, Él te va a escuchar. Y luego dice, entonces yo oiré desde los cielos. Luego dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso Jesús es el camino. Por eso Jesús es el camino. Jesús nos lleva por este camino. Y yo por eso les digo, no, ya no ande con tantas celebridades tirando su dinero. Mejor busque al Señor. Y se lo he dicho a pastores también. O sea, no solamente a hermanos de la iglesia, a pastores se los he dicho. Busquen a Cristo, pues vuelvan al Evangelio. Tanto estudio, ¿verdad? Tantas cosas que de repente nos hacen pensar que porque ya tengo una maestría, un doctorado, ya con eso puedo arreglar hasta mis problemas personales. No, vuelvan a lo simple, a lo sencillo, el Evangelio. De repente nos vamos muy lejos y se nos olvida que el Evangelio es el Evangelio. Y bueno, este es un ejemplo nada más, hermanos. Ojalá y le haya servido para su matrimonio, su vida, y esto aplica para toda la vida, hermanos. Por eso no hay que tomar así de menos la palabra de Dios. Entonces el escritor recurre al simbolismo, ya dijimos, para decir que lo que el hombre habitualmente no puede dividir, la palabra de Dios lo separa completamente. Le acabo de poner un ejemplo muy poderoso. Nada queda sin ser tocado por la Escritura, querido hermano, ya que se dirige a cada aspecto de la vida del hombre. La palabra sigue dividiendo la existencia espiritual del hombre y aún su ser físico, hasta lo más recóndito del cuerpo y del alma, incluyendo pensamientos y actitudes, enfrentan el cortante filo de la espada de Dios. Si bien los pensamientos del hombre permanecen ocultos del ojo inquisidor de su prójimo, la palabra de Dios lo descubre. La palabra de Dios puede discernir los pensamientos e intenciones del ser humano, querido amigo o hermano. En el Salmo 139, versículos del 1 al 3, David escribe lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, Jesús dice las siguientes palabras. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Me encanta esto, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí en Juan 12, del 47 al 48, palabras tremendas. El Señor, por medio de su palabra, revela los motivos ocultos que hay en el corazón del hombre. En su epístola, el escritor, hermanos, enfatiza el hecho de que Dios habla al hombre. Por ejemplo, los versículos introductorios que ya mencionamos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, ilustran claramente este hecho. Y al citar las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, el escritor usa repetidamente esta fórmula: Dios, Jesús o el Espíritu Santo dice. La palabra no es un documento escrito de siglos pasados, es viva y actual, es poderosa y efectiva, y es completamente completa e inalterada. Escrita en tiempos y culturas de los cuales estamos muy lejos, la palabra de Dios de todos modos toca al ser humano hoy en día. Dios, hermanos, se dirige a la humanidad en la totalidad de su existencia, y el ser humano es incapaz de escapar al impacto de la palabra de Dios. Versículo 3, hermanos, ya para cerrar esta reflexión. Bueno, y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El énfasis del capítulo 4, versículos de 12 al 13, en donde estamos, hermanos, pasa ahora de la palabra de Dios a Dios mismo.
Si la palabra de Dios todo lo descubre, entonces es evidente que Dios mismo tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Por ende, es imposible que, para el ser humano esconder sus pecaminosos motivos en los oscuros rincones de su corazón. Dios sabe y lo ve todo, hermano. Y lo ve todo, ¿sí? Hasta la oscuridad es para Él como la luz. Y no sé si usted recuerda este bonito salmo, ¿verdad? Estamos en el Salmo 139, verso 12, cuando dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! ¿Usted cree que con la lucecita apagada usted va a ocultar su pecado? No, mi hermano. Para Dios, tanto la luz como las tinieblas son lo mismo. Él lo ve todo. Además, hermanos, el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa para Dios. En tanto que nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, Dios mora en la eternidad y trasciende todo lo que ha hecho en su gran creación. Nosotros estamos sujetos al tiempo, mientras que Dios no, porque Él creó eso, hermanos. Entonces, Él creó las magníficas constelaciones del espacio exterior y colgó a las estrellas en su sitio. También creó a la pequeña araña que laboriosamente teje su tela. Entonces, si su mirada lo ve todo, ¿no conocerá los motivos ocultos del ser humano? Antes que abramos, hermanos, nuestra boca para hablar, Dios ya lo sabe. Y si permanecemos en silencio, Él discierne. Como dicen, el que calla otorga, sí, pero Dios discierne lo que hay en tu corazón, querido hermano. Ninguna criatura está oculta de los ojos de Dios, puesto que con Dios todo es luz. No hay oscuridad. El hombre corona de la creación es invitado a caminar en esa luz, para poder ver claramente. Y consideremos los siguientes versículos, hermanos. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres luz en tu hogar, en tu matrimonio, en tu propia vida, querido hermano? Sigue a Jesús, aférrate a Él, conócelo, búscalo. Me encanta porque algunos hermanos que yo he tenido la bendición de estar discipulando en este tiempo, antes incluso de la pandemia y en este tiempo, hoy en día con claridad ven el propósito de Dios en sus vidas. Y por ahí, hermanos, aprovechando el paréntesis, otro hermano ya se sumó a dar su testimonio, hermanos, a dar su testimonio para el siguiente año, si Dios nos lo permite, en los jueves de evangelismo. Yo necesito 12 personas que sean valientes y que de manera voluntaria digan: heme aquí, pastor, yo quiero dar mi testimonio de 15 a 20 minutos. Va a haber una reunión de Zoom con todos esos 12 para que sepamos qué hacer y en qué momento hay que entregar el video. Y ya tengo 2 más, me faltan 10, hermanos. Si tú quieres, búscame y te metemos al grupo de los 12, ¿verdad? Interesante, ¿no? Interesante número, ¿no? Y hermanos, el incrédulo busca huir de Dios, pero es incapaz de hacerlo, como lo dice Jeremías 23:24, ¿verdad? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, el ser humano puede ocultar de su prójimo sus pecados secretos, pero ante Dios el hombre queda desnuda. Ante Dios el hombre queda, como dice el versículo, ¿no? Desnudos y abiertos, o desnudas y abiertas, ¿no? Hablando de las intenciones, ¿no? La cláusula, hermanos, aquel a quien tenemos que dar cuenta, de este versículo 13, es bastante interesante, hermanos. Mire que los libros serán examinados y todas las facturas y los pagos y los recibos serán entregados para revisión. El ser humano debe rendir cuentas a Dios, el inspector de cuentas. Los libros, hermanos, de la conciencia del ser humano están abiertos ante los ojos de Dios. Nada se le escapa. En el día postrero, hermanos, los pecadores le pedirán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. En el juicio final, cada cual deberá dar cuenta de sí mismo. Solamente los que están en Cristo Jesús oirán la palabra liberadora: absuelto. Absuelto, tú estás absuelto, pásale. ¡Ay, qué hermoso! En cierto sentido, hermanos, 4:12 es una expresión resumida de referencias anteriores a la palabra de Dios hablada y escrita. Sea hablada o escrita, la palabra de Dios es una unidad. La misma voz habla con claridad y autoridad a cada generación.
Se dirigió a los israelitas en el desierto, a los ciudadanos de Israel en el tiempo de David y a los destinatarios de la epístola a los hebreos en el siglo I. Esa voz habla aún hoy. La palabra de Dios es viva y poderosa en los corazones y vidas de los creyentes. Los incrédulos, no obstante, descaradamente rechazan la palabra de Dios que se dirige a ellos. Pablo le escribe a los corintios que su predicación es para unos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y en segunda la carta a los Corintios 2:16. Y Calvino dice, hace notar que Dios nunca nos promete salvación en Cristo sin pronunciar, por otra parte, venganza contra los incrédulos, quienes por rechazar a Cristo atraen sobre sí la muerte. La expresión espada de dos filos no ha de ser tomada literalmente, como si indicara que uno de los dos filos está dirigido hacia los creyentes y el otro hacia los incrédulos. El escritor simple y sencillamente recurre al simbolismo para dar a entender que la palabra de Dios verdaderamente penetra hasta el corazón. Bueno, como en ese el caso de los que se compungieron de corazón. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pablo predicó allá en Hechos 2, en el verso 37, hubo quienes se compungieron de corazón, ¿verdad? Se entristecieron, les llegó y fue una cosa maravillosa. Y bueno, hermanos, el conocimiento de Dios lo abarca todo, inclusive el autoconocimiento y la comprensión total de todos los eventos, sean pasados, presentes o futuros. La Escritura, hermanos, repetidamente se refiere a la omnisciencia de Dios. Y ahí usted tiene en pantalla y en su bosquejo cantidad de pasajes bíblicos para que en casita subraye y tenga motivos para alabar a Dios por su omnisciencia, porque Él lo sabe todo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú lo sabes todo, Dios. Gracias por tu palabra, porque ella nos muestra quiénes somos y lo que necesitamos. Nos muestra tu corazón, tu santidad. Gracias por ella, Padre, que seamos una iglesia que ama tu palabra, que se llena de ella. Gracias, Dios, porque no podemos escapar de eso. No podemos escapar de tu presencia. Tú nos conoces, mi Dios. Maravilloso es estar en tu presencia, en tu familia. Gracias a tu Hijo Jesucristo. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Ojalá y esto haya sido de bendición para su vida. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? La siguiente semana vamos a empezar, de hecho, ya otro tema en el mismo capítulo 4. Acuérdense que ya terminamos en el 13. A partir de, ya llegando al 13, terminamos esta sección de la superioridad de Jesús sobre Moisés, ¿verdad? Que de hecho era la segunda parte. Y a partir del verso 14 hasta el capítulo 5, si mal no recuerdo, versículo 10, empezamos sobre otro tema, hermanos. Otro tema. Déjenme más o menos le adelanto un poquito por dónde vamos. Y estaríamos metiéndonos ya al tema del sumo sacerdocio de Jesús, para que no se lo pierda, y vamos a hablar sobre esos temas, mis amados hermanos. Muy bien, entonces no se deje de conectar a las actividades, hermanos, que tenemos en los próximos días. El día de mañana, si Dios nos lo permite, tenemos miércoles de capacitación, principios bautistas. Vamos a estudiar el principio espiritual, hermanos. Entonces yo lo invito a que no se lo pierda, va a ser de gran bendición. Y el día jueves, también nuestro día jueves de evangelismo y discipulado, jueves a las 7 de la noche, en vivo, vía Zoom, venid y ved uno. A las 8 de la noche se sigue subiendo un video evangelístico, hermanos, para compartir. Y el día viernes, hermanos, lo espero a las 6 de la tarde, vía Zoom, en vivo, para nuestro culto de oración unido. Y a las 8 de la noche tenemos la retransmisión de este bonito culto. Y bueno, pues no se deje de conectar a sus actividades de departamentos, de oración. No deje de participar en el Reto Príncipe, hermanos. Ya prácticamente vamos a terminar la Biblia en este último mes de diciembre, ¿verdad? Se nos va rapidísimo, hermanos. Ya a partir después de las cartas de Pablo a los Corintios, todas las demás cartas son más fluidas, más fluidas. Y entonces en 1 o 2 días vamos a terminar un libro o 2, ¿verdad? Hay cartas generales de un solo capítulo, Judas,
Tercera de Juan, qué sé yo, ¿no? Y esas se van rapidísimo, ¿no? Se van rapidísimo. Entonces, disfrute la lectura de la palabra, mis queridos hermanos. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, hermanos. Se acerca la quincena, aparte algo de lo mucho que Dios le da. Y usted ya conoce por ahí también los puntos de recolección de diezmos y ofrendas de nuestra amada iglesia en la descripción de nuestros videos, tanto de Facebook como de YouTube. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Esto ha sido todo. Cuídense mucho, hermanos. Descansen. Hasta la próxima. Bye.